La palabra de Dios es verdad. Y el salmista escribió, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. A través de la Biblia, el Hijo de Dios obtiene dirección. Eso es bien importante. Me acompañan por favor a Efesios capítulo 6. Vamos a leer el verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Recordemos que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad, es lámpara para guiar nuestro caminar. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios es verdad. Y Dios, a través de este versículo, nos exhorta, recorre el velo y nos muestra que existe un plano espiritual y que el Hijo de Dios está en guerra. Tenemos la victoria a través de Cristo, pero no tenemos que ignorar las maquinaciones del mal. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Varones, hombres, mujeres de Dios, debemos de cuidar a nuestras familias. Debemos de cuidar a nuestra familia espiritual, que es semilla de paz. Para eso Dios nos puso aquí. ¿De qué la tenemos que cuidar? De fuerzas espirituales de maldad que buscan hacernos daño, lastimar la vida de nuestros hijos. El título del mensaje es Lucha contra las tinieblas. Me acompañan por favor a Deuteronomio capítulo 18. Voy a leerles desde el verso 10. Deuteronomio 18, del 10 en adelante. Esto es bien importante. Hay personas que no creen en el plano espiritual. La Biblia nos enseña que existe, que es de hecho lo más importante. Por eso tenemos que atender a lo que nos enseña la palabra de Dios. No tienen lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas, existen, son reales, espirituales de maldad, que buscan lastimar nuestras familias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a iniciar en Deuteronomio 18, verso 10. ¿Qué dice Dios? No sea hallado en ti. Dios quiere que atendamos a su palabra. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Piensa lo que hacían en el antiguo Israel. Sacrificaban a sus hijos por sus ídolos. El antiguo Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. Dios quería que ellos no participaran de las abominaciones de los demás pueblos. Israel no podía hacer lo que las demás naciones hacían. Voy a repetir: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Las otras naciones sacrificaban a sus hijos por los ídolos. Esto Dios abomina. Voy a seguir leyendo. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas, ojo con esto, familia y amigos que nos escuchan por internet y las redes sociales, todas estas prácticas relacionadas con la magia, brujería, conjuros, adivinación, comunicarse con espíritus, a todo esto se le llama hoy ocultismo. Ocultismo. Dice el verso 12, porque esto es abominación para con Dios. Cualquiera que hace estas cosas es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué crees que es abominable ante sus ojos estas prácticas? Dios las prohíbe porque sabe
que producen serios trastornos espirituales, emocionales, psicológicos y también van a repercutir en lo físico. Por eso Dios abomina estas prácticas. Por eso Dios no quería que Israel se contaminara con lo que hacían las demás naciones que no conocían a Dios, porque Dios sabe que existe un daño tremendo cuando jugamos con el ocultismo. Y algunos creen que no practican el ocultismo en sus vidas, pero, ojo con esto, tienen amuletos de la suerte, tréboles, herraduras, manitas, elefantes, ojos que se ponen inclusive en pulseras, cruces, rosarios, símbolos chinos, imágenes. Es que me protegen esto que puse en mi casa o lo puse ahí en el espejo retrovisor de mi carro. Esto me protege de los peligros. ¿Lo han escuchado? Todo esto se encierra en las prácticas ocultistas que abomina el Señor por el daño que pueden ocasionar tanto en tu espíritu como en tu alma y también en tu cuerpo. Algunos piensan que gracias a esto van a tener prosperidad, o si les va mal, pues te puedes hacer, ¿lo han escuchado? Una limpia. Ahí los frotan con ciertas hierbas y huevos y patas de pollo para que en teoría puedan descontaminarse, curarse. No, es que a mí me quitaron un dolor, de verdad que me quitaron un dolor. Sí, como dice la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies su palabra. Dios quiere que no seamos engañados, por eso Dios manda su palabra. Su palabra es la verdad, para que no seamos engañados. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, que el enemigo, que puede llegar a influenciar inclusive el corazón de los hijos legítimos de Dios, el enemigo puede tener gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso no debemos de jugar con estas cosas. Yo sé que hoy ninguno sacrificaría a su hijo por el fuego, lo que antiguamente hacían las naciones de Canaán. Pero a lo mejor algunos deciden ir con el curandero para hacerse un círculo, le llaman mágico, para proteger su familia, para proteger su casa y eliminar lo negativo. ¿Cómo crees que le llama Dios a todo esto? Ocultismo. Todo esto daña emocionalmente, espiritualmente y también físicamente a las personas. ¿Por qué lo puedo decir o aseverar de esta manera? Porque así lo marca la palabra de Dios. Hay otros, no, yo no juego con el ocultismo, pero van a que les lean la mano, les lean las cartas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Las cartas qué? Ninguno sabe, me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto. Otros que no se pueden levantar si no ven su horóscopo. No, es que es importante saber qué me depara el futuro a través de los astros. U otros que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Mi hijito, mira, porque te has portado muy bien, aquí te voy a comprar tu juguete, una ouija. ¿Lo han escuchado? Una tabla maldita, donde pueden jugar los niños o los jóvenes, y más en este tiempo, ¿verdad? Del 31 de octubre, todo lo que se celebra, pues para jugar, lo hacemos por diversión, para poder comunicarnos con los espíritus. Fíjate, eso se llama espiritismo. Y eso lo condena Dios, es abominable ante los ojos de Dios, porque Dios sabe que esto lastima gravemente la vida de los que lo practican. Por eso Dios lo aborrece. Dice la Escritura, la Biblia enseña que no es una diversión inofensiva los libros. Ojo con esto, papás, también chavos que nos escuchan. Libros, páginas,
páginas de internet, películas, programas, videojuegos relacionados con la magia, la hechicería, conjuros, maleficios, espíritus, brujas, zombies, muñecos diabólicos, etcétera. Y ahí está trabajando en la mente y en el corazón de las personas. Piensa que un niñito jugando con esa tabla maldita y que le diga a su mamá: oye, mamá, ¿qué crees? Que pude platicar con mi bisabuelito. Fíjate. Y me dijo que no te preocupes, que cada que te duermas va a estar al lado de tu cama cuidándote. Asústame, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Todo esto que aparentemente es una diversión, la Biblia dice, no es una diversión y no es inofensivo. Muchos ya son torturados mentalmente. ¿Pero qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hija? ¿Por qué no puedo con él? ¿Por qué tiene tantos problemas en la escuela? Torturados mentalmente, algunos oyen hasta voces, tienen pesadillas, otros no pueden tener paz, no pueden tener tranquilidad, porque, mira, por más que ores y reores y vengas con los pastores y te unjan con aceite y te frían en aceite, no va a llegar la bendición de Dios a tu casa si tú consientes el ocultismo, consientes jugar con cuestiones ocultistas en tu familia. Jamás va a llegar, es como una puerta abierta para que fuerzas espirituales de maldad puedan lastimar el corazón de tus hijos, puedan lastimar tu matrimonio, puedan lastimar tu vida, porque así lo marca la palabra de Dios. Dios quiere que levantemos los muros como unos muros que pueden estar caídos, que protegen nuestros hogares, y esos muros se llaman obediencia a la palabra de Dios. No es que yo creo que las cosas son de esta manera y acomodo los versículos de tal manera que se hagan las cosas como yo creo. Estás cayendo en el error. La palabra de Dios es clara y Dios le llama al pecado pecado, y Dios no puede consentir mentira. Dios no puede consentir el pecado. De la misma manera, Dios le llama pecado a toda práctica ocultista, porque sabe que tarde o temprano destruirá el corazón. ¿Será malo festejar el Halloween? Ese sí lo han escuchado, ¿verdad? Hacer fiesta. ¿Por qué no hacer fiesta? Reunirnos con amigos, amigas, adornar nuestras casas, disfrazarse de muertos, o a mi hijo disfrazarlo de brujo, de brujita, de calabaza. ¿Qué es lo que piensa la palabra de Dios? Mira, vamos a platicar rápidamente los orígenes de la fiesta llamada Halloween. Halloween era una celebración de un pueblo feroz llamado los celtas, que poblaban el norte de Europa hace mucho tiempo. Ellos celebraban el 31 de octubre el año nuevo celta. Ellos creían que en ese día había una apertura al mundo espiritual, es decir, los espíritus regresaban al mundo de los vivos. Por eso, porque tenían miedo de los espíritus, ellos trataban de ahuyentarlos. Por eso ellos se disfrazaban con pieles de animales, con sangre, actuaban de una manera grotesca, que colocaban en sus casas, adornaban con representaciones de la muerte, ponían verduras, como sabemos, la calabaza famosa, ¿verdad? Con caras horribles, con una vela en medio, para poder ahuyentar a los espíritus. Así es como inicia esta, en teoría, celebración. Hacían también sacrificios de animales, de personas, les dejaban ofrendas de comida para que no se enojaran los espíritus, porque era un portal en ese día para que los espíritus de los muertos pudieran hacerse presente. Y también era un tiempo perfecto para jugar con la adivinación. Y ya platicamos que es una práctica que Dios aborrece, ocultista. Sacerdotisas, mujeres, sacerdotes, druidas, ellas consultaban, pedían consejo en esas fechas
a sus ancestros, a sus antepasados, jugar con el espiritismo. ¿De dónde viene el nombre Halloween? ¿Sabes de dónde viene ese nombre? El nombre Halloween, el Papa Gregorio IV, en el año 835, decidió mover una fiesta que tienen en honor a todos los santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. Algunos piensan que él decide mover la fiesta de todos los santos al 1 de noviembre porque intentó contrarrestar la celebración del Samhain, la celebración del Año Nuevo Celta, esta celebración satánica, pero definitivamente pues no tuvo mucho resultado contrarrestándolo, ¿verdad? Pues hoy lo podemos ver y cómo se festeja en muchas partes, ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo, pero para eso Dios nos deja su preciosa palabra, para no ser engañados. La palabra de Dios es la verdad. El 31 de octubre, hoy se le conoce como el día anterior a la fiesta de todos los santos. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre es la fiesta en honor a todos los santos. Y en inglés, la víspera de todos los santos, All Hallows Eve, de ahí nace el nombre deformado de Halloween. All Hallows Eve, la víspera o la fiesta anterior al día en que se celebra a todos los santos. ¿Ustedes creen que el Halloween es una práctica que Dios no aborrece? ¿Será algo que no afecte la vida de nuestros hijos? ¿Será algo que podemos tomar como diversión? De acuerdo a la palabra de Dios, el hijo, hija de Dios, no debe de jugar con el ocultismo. Todo esto va a traer daños muy difíciles de reparar en la vida de las personas que los practican. Esto no es un juego. De hecho, para gente que se lo toma muy en serio, como espiritistas y satanistas que existen, estos días son importantísimos, sagradísimos para ellos. Pero Dios nos dice, no tienen lucha contra carne y sangre. Yo no quiero que sufran, no deben de jugar con estas prácticas. Dios las aborrece porque sabe que existe un daño potencial en el espíritu, en el alma, en la mente, en las emociones, y también tendrán repercusiones en tu cuerpo si decides jugar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no se juega. Y también algunos festejan el 1 y 2 de noviembre. Le llaman día de ¿qué? De muertos, ¿verdad? Mira, la creencia popular, para que pensemos si el Día de Muertos es una celebración que Dios aborrece o no aborrece. Mira, el Día de Muertos, la creencia popular es que las almas de los seres queridos regresan de ultratumba para reunirse con sus familias. Esa es la creencia popular, que las almas de los muertos regresan para reunirse con sus familias. ¿No los han visto? Cómo se llenan los cementerios y les llevan grupos musicales y mariachis y adornan, visitan los cementerios y les colocan ofrendas de lo que les gustaba. ¿Qué enseña la Biblia en relación a el espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Es platicar con los espíritus de los muertos. Dice la Escritura, Dios dice, no tengan relación con los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se contaminarán. Es otra revisión al español del Levítico, capítulo 19, verso 31. ¿Por qué Dios abomina el que la gente piense que pueden regresar de los muertos? Porque eso engaña a las personas. Porque las personas pueden pensar que tendrán otra oportunidad,
que existen lugares intermedios. No te preocupes, tú te portaste del asco aquí en tu casa, con tu familia, con tu matrimonio. No te preocupes, cuando dejes este cuerpo, pues habrá un lugar intermedio para que si tu familia quizá tiene dinero y hace ciertas cosas, pues tengas otra oportunidad, puedas llegar directamente al cielo después de pasar por este tiempo de purificación. La Biblia no enseña que existen lugares intermedios. En Hebreos 9, verso 27, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe la reencarnación, no existe el tener otra oportunidad, no existe el que puedan regresar personas de ultratumba para poder comunicarse con las personas. Y hay gente que de verdad cree, no es que mira, se me presentó mi compadre y me dijo unas cosas tremendas. Qué bárbaro, qué padre, ¿verdad? Que se te presentara, y también me pidió dinero, y ahí sí, el Señor reprenda al diablo. Y la gente cree verdaderamente, y hay veces que llegan a suceder ciertos fenómenos, le llaman paranormales, como dice la palabra de Dios, que es la verdad, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, 2 de Corintios 11, verso 14, dice la Escritura que el mismo Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Sí, a lo mejor tú crees que se te apareció tu compadre ahí con el medium, con el brujo, o jugando con ciertas prácticas ocultistas, y quién sabe qué cosas te dijo, pero dice la Escritura que no es tu compadre. Dice la Escritura que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz para engañarte y arrebatarte tu alma. Un brujo puede quitarte quizá un dolor con gusto, con tal de engañarte y arrebatarte tu alma. Con gran poder el enemigo, y señales y prodigios mentirosos para engañar. Por eso no debemos de jugar con estas prácticas. Dios abomina el Halloween por el daño que puede traer a los niños chiquitos y también los adultos. Pero tú crees que a ti no te pasa nada porque eres adulto y andas viendo porquería y media en la televisión, ¿no? De desangrados y zombies y muertos, y tú feliz, ¿no? Mira qué padre, como si tú tuvieras un escudo protector y los niños no. No, todo eso de acuerdo a la palabra de Dios. No existen clasificaciones para los programas y para las películas que a veces vemos. Si tienen que ver con todo lo que hemos platicado, van a alterar la vida de los pequeñitos, de la misma manera alterarán la vida de los adultos. Con eso no se debe de jugar. Dios abomina toda práctica ocultista porque empiezan a dañar tu mente y son puertas. Lo hemos platicado con Liliana, lo hemos platicado también, esos muros que pueden estar derribados en casa por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, y pueden tener acceso fuerzas espirituales de maldad. Y no es que yo lo interprete, así la Biblia lo dice en Efesios 6, verso 12. No tienen lucha contra carne y sangre. Hay un mundo espiritual real que quiere acabar con nuestras familias. Como varones, como cabezas de hogar, si estamos casados y con nuestra ayuda idónea, tenemos que comprender, no, la palabra de Dios dice esto, y estará muy padre hacer reuniones y disfrazarnos, pero es mejor obedecer y atender lo que dice la palabra de Dios. Dios abomina el Halloween. Dios no está de acuerdo en consultar ni creer que muertos regresan para pasearse en el mundo de los vivos, porque pueden ser engañados y pueden creer la mentira. Para terminar, en Primera de Samuel capítulo 15, me acompañan por favor, voy a leerles el verso 22 y el verso 23. Primera de Samuel 15, verso 22 y 23. Dios abomina el ocultismo. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Todos comprendemos el daño que puede ocasionar en nuestras vidas. ¿Cómo puede parar la bendición el Señor? La bendición que viene de Dios, para que no seas engañado. ¿Cómo pueden parar esa bendición que viene de Dios? Por consentir puertas abiertas
a un mundo, perdón, de maldad. Pues en estos versículos Dios nos va a revelar que existe algo mucho peor que el ocultismo. Mucho peor por el daño que puede traer a nuestras vidas. Voy a leer 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, el profeta Samuel, al rey Saúl, mira lo que le dijo: se complace Dios, Padre, abre por favor la mente y el corazón de tus hijos. Que esta palabra, Señor, te pido un milagro, que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, que así sea, Señor. Mira lo que dice. Voy a repetir. Y Samuel dijo: se complace Dios, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención a la palabra de Dios, que la grosura de los carneros. De nada sirven todas las obras que quieras hacer en el nombre de Dios si no obedeces su palabra. No es que yo lo interprete, la Biblia lo dice. Es algo tremendo. El profeta Samuel, lleno de la unción de Dios, hablando con esa autoridad al rey que Dios puso sobre todo Israel y Judá, el rey Saúl, que creía que por hacer ciertas cosas, no, yo voy a hacer esto para el Señor y esto, pero yo no voy a obedecer su palabra, yo lo voy a manejar a mi gusto. Pues Dios dice: se complace más en esto que vas a hacer, en que se obedezca a la palabra de Dios. Mira lo que dice el siguiente versículo: porque como pecado, el pecado es pecado, aquí y en donde quieras verlo, de adivinación es la rebelión. Dios relaciona la rebelión, la desobediencia, es tan grave como el ocultismo. Mira otra vez: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto, mira el daño, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado, para que ya no seas rey. La rebeldía es peor que el ocultismo. El no querer obedecer la palabra de Dios es peor que el ocultismo. La rebeldía, la obstinación, es que yo creo que así son las cosas y yo voy a ser feliz de esta manera, y eres rebelde a la palabra de Dios, eres rebelde a las autoridades que Dios ha establecido, como son tus líderes. Cuando tú decides cargarse de rebeldía y de obstinación, que es peor que el ocultismo, dice la palabra de Dios, puedes perder el hermoso plan que Dios tiene para tu vida. Dios te ha desechado para que ya no seas más rey. Es algo tremendo. La importancia del Señor, la importancia de ser obedientes. Mira, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que la bendición de Dios pueda acompañar todos los días de tu vida. Dios quiere levantar tu matrimonio. Dios quiere levantar la vida de tus hijos. Dios quiere ayudarte en todas las cosas, pero necesitas poner a Dios en primer lugar en tu corazón. Comprender que la palabra de Dios es la verdad. No consentir altivez en el corazón. Señor, tu palabra es la verdad. Yo quizá pienso que es de esta manera, pero yo voy a vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Que no haya obstinación en mi corazón. Padre, perdóname, Señor. Mira, Dios te ama. Dios te ama, y por eso sé que estás hoy aquí. Dios te ama con un amor que yo no puedo explicar, con todo el corazón. Y hoy tiene los brazos Dios abiertos de par en par para ti. Dios quiere arreglar todas las cosas en tu vida. Dios quiere enseñarte toda verdad. Su Espíritu va a marcarte a través de su palabra todo lo que tienes que hacer en tu vida para que puedas llegar a cumplir ese hermoso propósito. Lo más importante, cree en Jesús.
verdaderamente cree en Jesús. Así nunca serás engañado, serás engañada. Todos los libros, es hermosa la Torá y los primeros 5 libros, el Pentateuco, la ley de Dios, como Dios con amor iba preparando a la nación de Israel para después presentar esa respuesta tan hermosa al Mesías esperado, para esa bendición inicialmente para Israel y después para todo el mundo. Cristo, Jesús, la respuesta. Sacrificios de animales, derramamiento de sangre para que comprendiéramos la gravedad del pecado y para que las personas puedan voltear a la cruz. Dios, no existe evidencia de un amor más grande. Dios por amor se hizo hombre. Dios por amor decide entregar su vida en esa cruz. Padre, no pueden hacerlo solos, pero yo en ellos y todo lo podrán hacer. Yo en ellos y tendrán la victoria. Me voy a dejar atar en esa cruz para que ellos nunca más vuelvan a ser atados. Yo moriré en soledad para que nunca más, por la presencia tuya en sus corazones, nunca más se sientan ellos solos. Mire el amor de Dios. Entrega su vida en esa cruz por ti y por mí. Por eso dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Cree en Jesucristo con todo el corazón. Sigue el camino que Él nos ha marcado, el camino de la obediencia. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y la bendición de Dios llegará de una manera gloriosa a toda tu familia. Oremos. Este tiempo es el más importante. Dios, tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies como una antorcha que alumbre en lugar oscuro para que no seamos engañados. Es tiempo de clamar a Dios por su perdón. Todos hemos cometido errores en nuestras vidas. Dios tiene respuestas para ti. Dile con todo tu corazón, si quieres empezar una nueva vida al lado del Señor, cumplir tu propósito, el propósito eterno, el que permanecerá por siempre, arrepiéntete de corazón. Dios te enseñará todas las cosas, Dios te enseñará el orden suyo a través de su palabra. Padre, perdóname, perdona toda mi maldad. Quiero hacer las cosas bien contigo. Perdona, Señor, el que haya consentido tantas prácticas que te desagradan, porque de acuerdo a tu palabra causan daño a nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdona toda práctica ocultista, toda celebración que no viene de ti. Perdóname. Si he consentido que mis hijos estén jugando con esto, perdóname, Señor. Creemos en Jesús y lo reconocemos hoy como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconoces a Jesús, le obedeces. Cuando reconoces a Cristo, obedeces su palabra. Jesús dijo: si me amas, si verdaderamente me amas, guardarás mis mandamientos. Así yo puedo ver el tamaño de tu amor a través de tu obediencia, a través de tu fidelidad. Padre, te pido por toda la iglesia, por todos tus hijos de Semilla de Paz. Señor, qué gran responsabilidad tenemos, porque son nuestra familia. Padre, que ninguno se pierda. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, danos a todos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Que tu Espíritu convenza, Padre, de pecado. Padre, que exista un avivamiento en medio de nosotros. Dios dice que Él nos guardará en completa paz, que tu familia estará segura al lado suyo. No tengas miedo de todo lo que va a acontecer. Yo estoy contigo. Yo estaré siempre contigo
gracias a la obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor.